los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, me voy a permitir, con suficiente espacio de tiempo, poder esgrimir algunos pensamientos, poder esgrimir algunas ideas, algunos conceptos, y Dios nos permita también entender alguna clase de revelación en estas palabras que hemos leído. Una de las cosas más misteriosas, y lo voy a decir bajo esta denominación, misteriosas, y me voy a explicar enseguida por qué utilizo este vocablo. Decía que una de las cosas más misteriosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, es que existen revelaciones ocultas. En este sentido, la misma palabra es la revelación de la naturaleza, del pensamiento y de la voluntad de Dios. Y esto usted debe de saberlo absolutamente cierto. La Biblia, la palabra, es la revelación de Dios. El Evangelio es la revelación de Dios. Y en ella nosotros podemos darnos cuenta cuál es. Decía una vez más, la voluntad, la naturaleza y el pensamiento de Dios. De hecho, la palabra nos revela acerca de Dios práctica y absolutamente todas las cosas. Digo casi, porque ella misma dice que hay cosas inentendibles o más allá del entendimiento humano, secretos divinos que le pertenecen a Dios. Y ciertamente habrán cosas que Dios le revela al ser humano de una manera muy personal. Sin embargo, toda la palabra escrita y revelada es para nosotros. Y en este sentido, si es para nosotros, es porque no es que tengamos la capacidad de comprenderla y de entenderla, es porque Dios desea que nosotros la entendamos. Y aquí hay un estrecho en donde poder accesar entre lo leído, entre lo escrito y lo que está revelado. Ahora, en el medio de esto existe lo que el apóstol escribe, la revelación de Dios en nuestras vidas. Yo quiero decirle que hay cosas que solo el Espíritu Santo se las va a revelar a usted.
Un ejemplo clásico de las revelaciones espirituales es el caso de el cumplimiento de una profecía. Hay muchas profecías en la Biblia. Y para entender la profecía bíblica, estoy utilizando un ejemplo nada más, necesitamos mucho sometimiento a estudio, cotejar diferentes interpretaciones y poder llegar a una conclusión, voy a decir, medianamente aceptable. Digo medianamente, no que la Biblia se equivoque, sino que en el camino, a través del tiempo, han aparecido muchas teorías bíblicas, muchas interpretaciones, muchas de ellas equivocadas, por supuesto, pero aquellos que predican el verdadero, genuino y auténtico evangelio de Jesucristo tienen posturas comunes, como decir, por ejemplo, además, la aceptación de las básicas doctrinas fundamentales bíblicas, como decir el arrebatamiento de la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo, el tema de la salvación y otros más que no aceptan interpretaciones que no emanen directamente de la Biblia. Por supuesto, muchas sectas, muchas denominaciones, entre comillas, han adoptado posturas e interpretaciones totalmente erróneas, alejadas de la palabra y que responden más a un interés de tipo personal, sectario o denominacional. Pues bien, estaba utilizando un ejemplo, pero existe otra interpretación o otra clase de interpretaciones, y es aquellas que usted puede accesar a través de la ayuda de Dios. En primer lugar, cuando un cristiano, y esto sucede en el mundo seglar también, lo que el mundo llama el acervo intelectual, el acervo cultural, le permite entender un poquito más allá del horizonte que comúnmente la gente está acostumbrada a saber, a escuchar o a entender. Y ese acervo no es más que el cúmulo, el conjunto de conocimientos de todas las ramas de la humanidad que nos pueden ayudar a entender y a encajar perfectamente conceptos, vocablos, palabras, incluso sílabas, de lo más sencillo que parezca, pero que si no las leemos o no las interpretamos bien, vamos a distorsionar el mensaje. Y esto está sucediendo hoy en día. Malas interpretaciones equivalen a malas aplicaciones. Y si usted me pregunta cómo puede comprobar estas palabras, sencillamente váyase a echar un vistazo a las enseñanzas de las sectas. Las sectas tienen interpretaciones bíblicas en su mayoría erradas. Y por esas malas interpretaciones aplican también la palabra de una manera equivocada. Y le están enseñando a mucha gente doctrinas que no son ni bíblicas, ni espirituales, ni divinas. Responden a interpretaciones humanas y eso les hace merecedor de enseñanzas humanas. Hay muchas cosas que decir al respecto y no quisiera ahondar más en este contenido porque muchas veces tenemos que mencionar algunas cosas que no siempre son muy bien escuchadas desde el punto de vista de la ética ministerial. Me quedo ahí. Quizás en un otro momento podamos
ahondar más en el tema. Ahora, en el pasaje que hemos leído, el apóstol San Pablo hace declaraciones realmente sorprendentes. Y una de las revelaciones más grandes que el apóstol San Pablo nos hace es que nosotros podemos tener o no tener un espíritu de revelación. Y fíjese bien, que dice que él ruega a Dios, ruega al Padre que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, si usted se fija, ese espíritu o esa palabra espíritu no está en mayúscula. Siempre que usted lea la palabra espíritu con E mayúscula en la Biblia, se está refiriendo al Espíritu Santo como parte de la Trinidad Divina. Pero cuando aparece la palabra espíritu en E minúscula, se refiere al espíritu humano. Entonces, en este caso, el apóstol San Pablo se está refiriendo a invocar, si usted me permite este término, invocar el espíritu dentro de nosotros mismos. Un espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí hay que entender que ese espíritu es un ánimo, es una voluntad profundamente personal. Es la disposición a recibir la palabra, pero también a tratar de digerirla, a tratar de entenderla. Y es por eso, si me permite decir esto entre paréntesis, es por eso que hoy abunda en el pueblo cristiano evangélico malas interpretaciones de la palabra. Y como ya dije, esto lo lleva a una mala aplicación. Y ahí están en sus congregaciones, ahí están en sus exposiciones bíblicas enseñando doctrinas humanas, doctrinas religiosas, que no abonan al estado profundamente espiritual de íntima relación y comunión entre el creyente, entre la persona y Dios. Porque me permito decir esto a continuación: la comunión y la relación que usted tenga con Dios o debe de tener con Dios es estrictamente personal. Más allá de un llamado que la gente haga de usted, más allá de la crítica muchas veces insana, más allá de las elucubraciones que nada tienen que ver con la palabra, sino con conceptos puramente humanos, más allá está su relación personal con Dios. Y es por eso, estoy todavía entre paréntesis, y es por eso que me permito recomendarle a usted, con toda modestia, con todo respeto, usted debe de saber, como dijo el apóstol, en quién ha creído. Cuáles sean sus convicciones tienen que ser estrictamente de carácter espiritual, pero también personal. Y ya vamos a leer un poco más acerca de esto. Debe de ser una convicción profundamente espiritual, pero también, escuche, personal. La vida cristiana, la vida en el Señor, la vida en el Evangelio, no se trata de qué es lo que dice el hermano, qué es lo que dice el predicador, porque podrá decir muchas cosas buenas y se entiende en el buen sentido de la palabra que así deben de ser. Pero usted va a vivir el Evangelio no por lo que le dice el predicador,
no por el señalamiento de un líder, no por el llamado de atención de las demás personas, no por la vigilancia muchas veces maliciosa que se hace sobre la vida personal de las personas, de aquellos líderes, si se les puede llamar así, que están encima de la vida de las demás personas y no los dejan respirar, parecen policías. La vida cristiana, me permito decir una vez más, es una relación de carácter profundamente espiritual, de convicciones profundas, pero también personal. Y esto que no se le olvide. Porque cuando usted está más pendiente de lo que le dice la gente, cuando usted está más pendiente de los señalamientos de las personas, usted pierde la devoción. Y las convicciones parece que se vienen al suelo. No, es que me dijo un hermano que yo no sirvo para nada, que yo parezco más un mundano. Y se le apaga el gozo, se le apaga las convicciones. Mis estimados, usted debe de vivir para Dios y para Cristo. Y eso pasa necesariamente para que usted se desprenda absolutamente de todo, si así sea de los que le rodean. Y Pablo decía esto: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, pero fuiste llamado usted personalmente. Usted no es quien para dar cuenta de nadie. Y yo no soy nadie para dar cuenta de usted, ni usted de dar cuenta de mí en lo absoluto, de ninguna manera. Cada uno, dice la palabra de Dios, dará cuenta de sí delante de Dios un día. Así es que si se preocupa por su hermano, está bien, y ore y encomiende esa vida delante de Dios. Pero no quiera moldear la vida ajena a un modelo imperfecto como somos todos nosotros. Sí, esto dice la Biblia. Incluye a creyentes y a no creyentes. No hay justo sobre la tierra, no hay ni siquiera uno. Así es que si usted está considerándose ya un angelito, yo quiero decirle, lo puede ser sin alas. Se podrá hacer. Pero mientras esté sujeto a este suelo, a esta tierra, sufrirá, padecerá las mismas tribulaciones, los mismos sufrimientos, las mismas imperfecciones, las mismas incapacidades que tenemos todos los seres humanos. Por eso el escritor bíblico, cuando habla acerca de la venida del Señor, dice: seremos redimidos totalmente. Esta naturaleza caída, decrépita, que llevamos a nuestras espaldas, la llevaremos hasta el día de nuestra muerte o hasta el día de nuestra transformación, el día que Cristo venga por la iglesia. Y esto nos ayudará a comprender un poquito más cuál es el papel del creyente dentro de una congregación. Muy bien. Aquí cierro un paréntesis y quiero continuar el pasaje que hemos leído. Porque una de las cosas de las cuales el apóstol San Pablo se preocupaba acerca de la formación cristiana en la vida de la iglesia es precisamente que pudiera entender la grandeza,
el poder, la magnificencia, los réditos espirituales profundamente que Dios nos ha dado como pueblo o como iglesia. Y por eso dice Él que Él pide que nos dé espíritu de revelación y de conocimiento y de sabiduría. Esto lo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria delante de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. Fíjese usted, la vida cristiana, la Biblia dice que es como la luz de la aurora, que va o debería de ir de aumento en aumento hasta que el alba es perfecta o el amanecer sea perfecto, cuando sale el sol en toda su plenitud y no hay sombra de ninguna naturaleza. Y esto lo dice también la palabra, que nosotros debemos de crecer hasta llegar a la estatura de Cristo, a un varón perfecto, conforme a la imagen del Dios mismo, del Señor su Hijo. De tal suerte que la vida cristiana es un proceso de crecimiento y de desarrollo, especialmente de carácter espiritual. El caso, y me permito decir esto también porque son tópicos que no siempre son tomados en cuenta por los creyentes. Ese crecimiento, ese desarrollo no solamente es de carácter espiritual. ¿Cómo mide el desarrollo, el crecimiento espiritual la iglesia de hoy día? Si usted es un creyente muy orador, muy ayunador, servicial, no sale del templo. Como dijo alguien, es una rata de la iglesia, no sale. Y perdone la expresión, es un término coloquial muy bien aplicado en otros ámbitos. No lo digo en forma peyorativa, por supuesto, pero es un decir. Y es una persona totalmente entregada a la obra de Dios. Y cuando la gente nos mira de esa manera, nos etiqueta bajo la viñeta de ser espirituales, entregados, profundamente trabajadores en la obra, que han alcanzado un alto grado de madurez, de desarrollo, y las tenemos como personas eminentes dentro de nuestras congregaciones e iglesias. Y está bien. No tenemos que desmeritar a nadie por el esfuerzo, en este caso espiritual, que las personas puedan hacer en su vida personal. Si a usted le gusta ayunar, ayune. Si le gusta orar, ore. Si le gusta ir a los cultos y puede ir todos los días, que usted vaya. Pero eso que no le sirva para criticar a su hermano y de sentirse más sobre del otro. Y de repente nos vayamos a convertir como aquel fariseo. ¿Recuerda? Que estando en la sinagoga de pie, con su cabeza alzada, su mentón y su frente hacia el cielo, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo ayuno, yo oro,
yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas, yo me congrego todos los días, yo hago vigilia, yo hago esto, yo hago lo otro, autojustificándose. Mientras aquel que estaba al par suyo no tenía tan siquiera el valor de levantar su frente y agachadita su cabeza, golpeándose el pecho, profundamente con un espíritu de devoción personal. También oraba, pero le decía a Dios: ten piedad de mí. No soy digno de estar delante de este altar. No soy digno ni merecedor del perdón. No soy digno ni merecedor de tu gracia. No soy digno ni merecedor de la salvación. No soy digno ni merecedor que fijes tus ojos en mí. Perdóname. ¿Ve la diferencia? Ahora, hay algo más. El crecimiento, el desarrollo espiritual de una persona, de un creyente, también se mide por su personalidad. Y cuando digo su personalidad, es su ser individual, su ser personal como individuo. Y le pregunto, ¿cómo está su temperamento? Porque el desarrollo y el crecimiento espiritual pasa también necesariamente porque usted entienda y comprenda que una de las primeras cosas que usted debe de sacrificar delante de Dios es su ego, es su orgullo, es su vanidad. Como dijo Pablo, y preferir ser vituperado si es posible, en lugar de ponerse al par de los demás. Debe de entender entonces que es un conjunto la vida espiritual. Y a eso es lo que exclama Pablo: os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Que pueda usted digerir, entender que más allá del amén, que más allá del gloria a Dios, que más allá de la ropa, que más allá de la mantelina, que más allá de la oración, del ayuno, que más allá de lo que usted quiera hacer, debe de someter su orgullo, sacrificar su ego. Y estas no son cosas fáciles de aceptar, porque tenemos la tradición de medir la vida espiritual de acuerdo a otros conceptos. Y fíjese que es sorprendente lo que el apóstol Pablo dice, pidiéndole revelación, sabiduría. Dice: en el conocimiento de Él. ¿De quién? En el conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ir a estudiar la persona de Cristo, la personalidad de Jesús. ¿Cuál era la personalidad del Señor? Vea sus enseñanzas. Si alguien te golpea una mejilla, ¿qué dijo el Señor? Dale también la otra. Pero no, nosotros, imposible que seamos así. Se fija cosas tan pequeñas.
No, hermano. Hay gente que dice, yo no me voy a dejar. ¿Cómo me voy a dejar? Pero el Señor dejó que lo ultrajara. Dice, se humilló a sí mismo. Tomando la forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando era vituperado, cuando era ultrajado, cuando era escupitado, cuando le jaloneaban la barba, cuando lo golpeaban y le decían, adivina, adivina, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? El callado. Pero ¿cómo es nuestra reacción? Dice el hermanito, ahora si usted me dice 1000 palabras, me dice 10 palabras, yo voy con 20. Espera el vuelto que me va a sobrar. ¿Dónde está el desarrollo cristiano? ¿Dónde está el desarrollo, el crecimiento espiritual? ¿Dónde está? Muchas veces somos buenos, pero para hacer bulla nada más. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, escuche, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Cuando nosotros entendamos la grandeza del llamamiento de Dios a través de Cristo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, vamos a entender que ninguna de las cosas que usted haga o deshaga o quiera hacer en esta tierra no tiene paralelo, no tiene comparación, no existe parangón con ese grandioso sacrificio que Dios hizo a través de Cristo, obrando el perdón y la redención del pecado de la humanidad con tal que usted sea salvo. Dice, para que usted entienda, dice Pablo, cuál es la grandeza de la herencia que tenemos. Una herencia, dice, incorruptible, menciona la palabra, inmarcesible, en los cielos, incontaminada. No una herencia de las que usted está esperando en esta tierra, que todo el mundo se la pelea. Esa herencia es eterna y esa herencia es para usted y esa herencia es mía, si es que perseveramos y logramos llegar hasta el final. Ahora, dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Y escuche, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí aparece un asunto profundamente revelador. Dice cuál es, para que entendamos cuál es la superinminente grandeza de su poder. El tiempo casi se me va y voy a decirle, en otro programa voy a terminar este pasaje porque hay muchas cosas más que quisiera mencionar al respecto, pero quisiera adelantar por lo menos lo siguiente. Dice, para que sepáis cuál es la superinminente grandeza de su poder. ¿Es que acaso no hemos entendido todavía la grandeza del poder de Dios a disposición nuestra como iglesia? Parece que sí. Parece que no lo hemos entendido. Fíjese usted. El Dios todopoderoso, soberano y creador de todas las cosas, de lo invisible y de lo visible, el que nos hizo a nosotros mismos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, el que creó el universo, las lumbreras, las estrellas, el que creó la fauna y la flora, el que creó la tierra, los volcanes, los lagos, los ríos,
el que en su conocimiento y su sabiduría fundó la tierra. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Ahora, ¿cómo concibe usted a Dios? ¿Acaso usted cree en ese Dios que cuando está enfermo tiene que tomar una pastilla? Escuche bien, porque estoy ilustrando. ¿Acaso es ese Dios que usted cuando está enfermo tiene que tomar una pastilla y agarrar un vaso con agua y decir, en el nombre del Señor? Quiere decir que usted le va a ayudar a que esa pastilla le va a ayudar a Dios, o que Dios le va a ayudar a esa pastilla para que lo sane a usted. No me estoy burlando, pero esto parece ser bastante cursi. ¿Le cree o no le cree a Dios? Dios no necesita nuestra ayuda, más que su fe, nada más. Si va a confiar en el hombre, confíe en el hombre, pero no meta a Dios ahí. Y si usted va a creer en Dios, confíe plenamente. Y dice la palabra, confía en Él y Él hará. ¿Por qué cantamos que tenemos un Dios todopoderoso y no le creemos? ¿Por qué confiamos más en el gobierno? ¿Por qué confiamos más en la remesa? ¿Por qué confiamos más en el trabajo? ¿Por qué confiamos más en el sistema? ¿Por qué confiamos más en el dinero? Y no le entregamos nuestra confianza en Dios. Y no somos capaces de dormir tranquilos y decir, mañana Dios me va a ayudar y estará conmigo. Y sobrellevaré las cargas de esta vida con su ayuda. Y no solamente eso, y seré feliz y sonreiré a la gente. Y me reiré y voy a carcajear de alegría. Y voy a bromear porque tengo la paz, la seguridad, la tranquilidad, el sosiego de la presencia de Dios en mi vida. ¿Cuántos creyentes nosotros encontramos por la calle amargados, tristes, cabizbajos, agazapados por las pruebas y las tribulaciones de la vida? Y está bien, porque esta vida tiene de todo. Pero esto es lo que dijo el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y las pesadas cargas yo se las voy a quitar, yo se las voy a hacer descansar su alma. ¿Dónde? En la presencia de Dios. De modo, mis estimados amigos y hermanos, nosotros predicamos un Dios de poder, capaz de sanar toda clase de enfermedades, no importa cuál sea. Yo lo creo fielmente. Capaz de sanar toda enfermedad. Tanto así que el apóstol Pablo dijo, estoy seguro que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día, hablando de su salvación. ¿Quiere usted tener también esa seguridad, esa paz? Venga a Dios y venga a Cristo ahora mismo, antes que sea ya demasiado tarde. Congréguese en una iglesia, acepte al Señor, sírvale a Dios y trate de vivir una vida en paz con Dios. Dios mío, muchas gracias por esta palabra. Yo encomiendo la vida de amigos y hermanos, que surta algún efecto en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención.
Estaré nuevamente con ustedes, Dios me permite, el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Me suscribo de usted muy atentamente. Que Dios bendiga su vida y será hasta entonces.